A paso firme. La historiadora Carmen Magueboy en Nada Está Dicho. Carmen, qué gusto tenerte. Del mismo modo, en tiempos de coronavirus. En tiempos de coronavirus nada está dicho. Esto estoy diciendo estos días. ¿Estás asustada? ¿Estás en pánico? Para nada. Yo llegué el día que se difundió el primer caso de coronavirus, que fue el viernes 6 en la noche, y por lo menos había 1.500 personas aglomeradas en el aeropuerto para entrar. Y yo decía, este es el lugar donde puedes... Y realmente es lo inevitable, ¿me entiendes? O sea, es lo imprevisible, es la contingencia, es la vida misma. Yo lo que creo es que, como dice el ministro de Educación, hay que tomar las medidas, o sea, el gobierno tiene que hacer lo que le corresponde, y la población, digamos, también cumplir con las normas que el gobierno estipule. Elmer Huerta, el doctor Elmer Huerta, que hoy por hoy es el gurú en América, en toda América, con respecto al coronavirus, dice que esta es la primera vez en la historia de la humanidad en la que una pandemia se vive en tiempo real. Exacto. ¿Cómo te suena eso? No, y lo que tú estabas ahora conversando con el fiscal, ¿no? Es interesante esta yuxtaposición. Eso me parece fascinante. O sea, la yuxtaposición de un Estado que tiene su sistema inmunológico todavía vivo y se está defendiendo de esos delincuentes, como muy bien ha dicho el fiscal, empresa criminal que nos ha robado miles de millones que pudieran haber servido para el saneamiento, para el agua potable. O sea, tú le pides a la población que se lave las manos y no tiene agua potable, no hay saneamiento, las condiciones de vida de millones de peruanos es terrible. Entonces, yo creo que el coronavirus que nos ayude, esta pandemia en tiempo real, que nos ayude a ver nuestra realidad, o sea, que es realmente catastrófica, ¿no? Y a partir de ahí, las grandes pandemias en el mundo lo que han creado es nuevos hábitos, o sea, la cultura, digamos, ha cambiado desde la peste negra en Europa, o sea, cambia la mentalidad de la gente, y por otro lado, el cambio en la infraestructura. Entonces yo creo que en este momento el país, con su lucha que tiene afuera y su buena voluntad, esperemos del próximo gobierno, se cambie la infraestructura de este país, que está, pues, digamos, en la época de la carreta. O sea, estamos con una pandemia en tiempo virtual, pero con una infraestructura del siglo XVI, o sea, donde las personas están llevando agua en baldes. Sí. Entonces, yo creo que también enfrentarnos a nuestra propia realidad, yo creo que esta pandemia puede ser un buen ejercicio. Eso te iba a preguntar justamente porque, ¿qué de bueno se ha sacado históricamente de las pandemias, de las epidemias, de esto en el que la gente entra en pánico, entra en miedo, no sale de la casa, se pone la mascarilla, ahora los niños no van al colegio? ¿Qué de bueno se puede sacar de todo esto cuando todo parece malo? Aparte de lo malo, digamos, que es lo que llaman el aislamiento social, que es lo que esta pandemia justamente pregona. Tú te tienes que aislar, ¿no? Te tienes que aislar socialmente. Pero por otro lado, digamos, las pandemias siempre crean el pánico y la teoría del complot. Hay un complot que esto se ha creado en un laboratorio y que lo han soltado. Entonces, para que te des cuenta, siempre un chivo expiatorio. O sea, la pandemia siempre crea, si no son los chinos, es un laboratorio de algún loco alrededor del mundo. Ahora, lo positivo de las pandemias es que han hecho que la humanidad en sus diferentes momentos reflexione sobre temas de higiene. Siempre después de una pandemia han habido, digamos, grandes cambios en la ciencia, que es lo que está pasando ahora. Los laboratorios están en este momento tratando de ver una cura. Entonces yo creo que, viéndolo desde el paso, primero, como tú me preguntas, o sea, ¿tienes miedo? No, yo creo que el miedo no te va yo creo que al contrario, te hace daño a tu sistema inmunológico. O sea, porque acá lo único que tú tienes es tu sistema inmunológico contra la pandemia. Lo que la gente está brotando en este momento es miedo. Me están mandando fotos de un establecimiento de abastos aquí en Lima, donde se está acabando y ya todo. Comienzan a abastecerse. Claro. Pero yo creo que para eso está, digamos, tu función, ¿no? La opinión pública es crear tranquilidad. Primero, que tú me estás diciendo, la peste negra mató millones de personas. Esta pandemia mata 1%.
O sea, digamos, no es una cosa mortal. Lo que pasa es que te aíslas 2 semanas y hay gente que tiene su sistema inmunológico más débil o tiene condiciones previas, ¿no? Entonces yo creo que crear tranquilidad yendo a comprar papel higiénico, botellas de agua, no vas a resolver el problema o sea, lavándote las manos sí, teniendo, digamos, una higiene diaria. Esa es la manera como se resuelve, digamos, el problema, pero no comprando o ir abasteciéndote. Claro, pero la humanidad, como decía el doctor Huerta, nunca ha vivido una pandemia en tiempo real. Las informaciones o las desinformaciones son voluminosas y en muchos casos falsas, pero hay gente que no sabe distinguirlo. Claro, por eso que te digo que yo entraba al aeropuerto de Atlanta, ya había, digamos, 2 casos ahí en el aeropuerto. Yo llegué con mi cartera llena de guantes y de máscaras y todo, y una tranquilidad reinaba en ese lugar, porque, digamos, uno sabe lo que tiene que hacer. Yo creo que lo que hay que dar son, digamos, un protocolo, ¿no? Desde la lavada de las manos, digamos, tener una distancia, evitar el beso, ese tipo de pequeños, digamos, comportamientos que tienes que variar. Pero yo creo que Rosa María Palacios ha tenido una muy buena descripción de lo que es, digamos, esta pandemia, por qué tiene que haber el aislamiento, y yo creo que ante la opinión pública eso es lo que tiene que primar, digamos, tranquilidad, porque en el pánico no vamos a resolver absolutamente nada, y dejar la lección, que yo creo que eso es muy importante, que no hay que mitigar, como decía el ministro, o sea, acá vamos a mitigar, o sea, acá lo que hay que hacer es resolver problemas estructurales, y el problema estructural es el agua. Este es el momento. Este es el momento. O sea, este es el momento para enfrentar, digamos, hacer un catastro, como tú estabas mencionando. Hay colegios que no tienen la infraestructura, que no tienen los baños. ¿Cómo van a ir al colegio? Entonces ya de una vez por todas, vivir, digamos, el tiempo real de la situación del Perú y resolver problemas estructurales, ¿no? La mitigación, los kits, eso es, digamos, la aspirina. Pero el asunto es, como sociedad, cómo vamos a enfrentar, porque me estaba acordando del libro que lo debes haber leído, de Albert Camus, La peste. ¿Verdad? ¿Y qué cosa te dice al final? La peste va a volver. O sea, la peste es parte de la condición humana. Ahora la hemos resuelto, pero ella volverá. Sí. ¿No? Y volverá, digamos, de otra manera. Entonces, si esta sociedad, este doctor, que en lugar de salir corriendo se quede en Orán, se queda curando, y al final la peste se va, pero queda la lección, digamos, de la solidaridad, ¿no? Que ese es un gran tema de ese libro, ¿no? La solidaridad que tiene que emerger en lugar del pánico, porque el pánico te aísla, pero la solidaridad es cómo podemos todos nuestro esfuerzo para que esto no sea tan difícil para muchos, ¿no? Pero ¿cuál elegir? Si tienes la cabeza perturbada y eres presa del pánico, ¿qué es lo que está? Yo estoy viendo muy preocupado, sin ánimo de alarmar, pero más bien lo que pido es calma. Exacto. Porque lo que estoy viendo es que en las últimas horas claro, entrando en una vorágine que no hace bien, es que es tóxica. Sale el hombre en las cavernas, sale el mamífero, sale el que se enfrenta con el dinosaurio, ¿me entiendes? O sea, esa parte de nuestro córtex cerebral es el que aflora en estos momentos. Entonces, la parte racional, científica, es la que tiene que ir poco a poco tranquilizando a la población. Y tiene que estar el Estado presente, apoyando en los lugares donde no hay agua, donde no hay jabón. O sea, cosas básicas, digamos, de la vida cotidiana, ¿no? Claro. Entonces... ¿Y cómo has visto, digamos, al gobierno en esta rueda de prensa, que además veníamos pues de días bastante complicados, difíciles y hasta sin norte del gobierno, y parece que con esto el gobierno ha encontrado un norte? Ha encontrado un motivo, ¿no? Un nuevo motivo, el nuevo enemigo. Claro. El enemigo ahora es el coronavirus. Siempre se necesita. Lo venceremos, enemigo, dijo ¿no? el presidente. ¿Ah? Lo venceremos. Lo venceremos. Entonces, ¿lo venceremos? Necesitamos un antagonista para darnos nuevamente energía vital, ¿no? Entonces, probablemente, pero este es un antagonista que digamos, la lucha nos puede ayudar nuevamente, vuelvo al tema de agua para todos.
O sea, no puede ser posible que en el siglo XXI hablemos del Bicentenario y haya partes de la población que no tengan agua, ¿no? Entonces... 7, 8 millones de peruanos. Exactamente, ¿no? Que es terrible. Ahora, tú hablas de que hay todo el tema virtual digamos, de la parte del Twitter y todo lo demás. Yo estaba en el aeropuerto Jorge Chávez. Habían como 1.500 personas. La cola llegaba hasta la escalera esa electrónica, esa escalera eléctrica, y nadie tenía pánico. Y yo decía, ¿por qué no están preocupados si el coronavirus debe de estar dando vueltas por todo? Todos tranquilos. O sea, todo depende el lugar, la gente, la tribu, sí, probablemente la tribu tuitera. Ajá. O la tribu, digamos, ahí que está el WhatsApp, está en eso. Pero digamos, la tribu que está caminando por las calles, yo la veo y va al trabajo, ¿me entiendes? Baja del ómnibus, o sea, no está, porque tiene que seguir viviendo. Sí. Y yo creo que a ellos hay que darles la tranquilidad del caso. Yo creo que periodistas como tú están en ese lugar, en el campo de batalla. Tenemos que seguir viviendo. Me quedo con esa última frase de la historiadora Carmen McEvoy. Muchas gracias, Carmen. La vida se impone. La vida se impone por sobre todas las cosas. Siempre. Que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico. Hasta la próxima, Carmen. Muchas gracias por invitarme. Y ya está lista Tatiana Alemán con las claves del día, porque en el Perú de hoy nada está dicho, y menos aún en tiempos del coronavirus. Hasta mañana.